oh Dios, examinar este pasaje hermoso, Señor, que el día de hoy nos detenemos a meditar en él. En el nombre de Jesús, Señor, añade más bendición a tu palabra y que por tu buen espíritu, Señor, podamos ser edificados. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, puede tomar su lugar, por favor. Buenas nuevas de gran gozo. Y hay una gran razón por la cual estar alegres. Dice amén. Y no por ser domingo, no porque ya se acerca el 24 o 25 de diciembre, sino porque si no hubiese nacido el Salvador, no seríamos salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hay muchas cosas de las cuales no voy a hablar el día de hoy porque no ese es el propósito, sino dejar un pensamiento específico en cuanto al porqué de las buenas nuevas, de ese gozo de las buenas nuevas. Porque si Cristo no hubiese nacido, pues entonces no hubiésemos tenido Salvador, y sobre todo que si Cristo no va a la cruz, usted y yo estaríamos en las mismas, en nuestros mismos pecados y en nuestra misma desgracia. Sin embargo, ese fue el inicio de un proyecto que nació en el corazón de Dios desde la eternidad pasada para que fuese una realidad para nosotros el día de hoy. Déjeme darle algunos aspectos importantes, una pequeña introducción. Es un mensaje muy corto el que vamos a ver. El nacimiento de Jesús se debe, en primer lugar, déjeme introducirme con esto. El nacimiento de Jesús se debe a la introducción del pecado por primera vez en el paraíso. Y si nos remitimos a Génesis capítulo 3:15, el pasaje muy conocido es el protoevangelio, y ya le expliqué yo qué significa eso, el origen del evangelio, el primer evangelio. Dice Génesis 3:15, dice ahí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando de Eva y le está hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza, o sea, la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente y tú le herirás el calcañar. Entonces, ese fue la razón por el cual Jesucristo apareció mucho tiempo después de ese acontecimiento en donde el pecado se introdujo a ese hogar, a ese matrimonio perfecto que Dios había creado, porque todo lo que estaba ahí a ese momento era perfecto. Imagínese tener enfrente de usted la mujer perfecta. Qué dicha de Adán. Pero también Eva no se quedó atrás, tenía enfrente al hombre perfecto. Y así todo lo demás que estaba ahí era perfecto. Pero se introduce el pecado por la desobediencia. Ya ve que cuando usted lee el relato bíblico en Génesis capítulo 3, cuando la mujer come del fruto del cual no debía de comer, no pasó nada. No pasó nada. La mujer, no sabemos cuánto tiempo pasó del hecho que ella comió del fruto y luego le dio a su esposo, Adán. Ahí no sabemos cuánto tiempo fue, si fueron horas, si fueron semanas o fueron días. Pero lo que sí sabemos es que cuando Adán tomó y probó o comió, mejor dicho, del fruto que no debía, entonces se activó la prohibición que el Señor había dado. Entonces, ¿por qué? Porque la responsabilidad recaía sobre Adán. Entonces ahí se introduce el pecado a toda la humanidad y de ahí en adelante empezaron a nacer pecadorcitos, bien bonitos, rosaditos, unos morenitos con ojos azules. Es hermoso ver nacer al niño, tenerlo ahí en los brazos, recién nacidos, todos ahí, ¿verdad? Que acaban de salir rojitos, ¿verdad? Pero imagínese usted, ese pequeño bebé viene con pecado, lo que la teología le llama el pecado original. Entonces, por esa razón, Cristo apareció en la escena en su debido momento. ¿Para qué?
Bueno, pues para deshacer los efectos eternos del pecado. El pecado tiene efectos eternos, ¿sabía usted? Sí, ya le hemos explicado de que el pecado tiene efectos eternos. Y solamente el sacrificio de Cristo en la cruz sería suficiente para tal propósito. Y ya lo hemos hablado muchas veces y lo vamos a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque la razón de estar aquí es Jesús. ¿Dice amén? Todo lo que hacemos es Cristo. Si no, este sería un club social. Sería una reunión de gente que nos caemos bien. Pero todo es por el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿por qué? Alguien podría preguntar, bueno, ¿por qué razón todo tiene que girar alrededor de Cristo Jesús? ¿Por qué no alrededor de otra persona? ¿Por qué no alrededor de otra entidad? Bueno, es lo que vamos a ver este día. Es lo que vamos a ver de acuerdo a la palabra, ¿por qué todo es alrededor de Jesús? Porque solo alguien que estaba puro, limpio, sin relación con el pecado, puede ser ofrenda por expiación para perdón de pecados. Por ejemplo, los corderos para el sacrificio. Le pregunto yo a usted, como usted es estudiante de la Biblia, ¿o no? Sí, por supuesto. Le pregunto yo, ¿qué relación tiene un pequeño cordero de 1 año de nacido con el pecado de un hombre, de una mujer? ¿Qué relación tiene? Ninguna, nada que ver. Sin embargo, ese pobre cordero, según la instrucción bíblica en el Antiguo Testamento, usted lee a partir de Éxodo capítulo 12, usted puede ver ahí el primer sacrificio que se hace por el pueblo de Israel. Entonces, a partir de Éxodo 12, ahí está el primer cordero sacrificado, y luego usted encuentra toda la reglamentación en el libro de Números y en el libro de Levítico. Entonces, ¿qué relación tiene el cordero con el pecado de una persona, de un hombre y una mujer? Ninguno. Asimismo Jesús, porque fue concebido sin pecado. Solamente alguien que estuviese puro, limpio, sin relación con el pecado, podía ser una ofrenda de expiación para perdón de pecados. Por eso es que Jesucristo vino, apareció, tomó cuerpo, porque los corderos que sacrificaban no eran corderos ficticios, no era un espíritu, no era algo, era algo tangible, era algo verdadero, era algo de carne y hueso. Entonces, por eso el Cristo tuvo que encarnar, para que pudiese ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dijo Juan, cuando lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya, un poquito más adelante. Es por eso que debía nacer un Salvador o un Redentor, alguien quien pagara el precio por nuestra liberación. Génesis 3:15 ya lo vimos. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Oiga esto: así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, que de la misma manera, por la justicia de uno vino a los hombres la justificación de vida. O sea, la transgresión de uno es Adán. Amén. Y la justicia de uno, este es Cristo. Por eso vino esa justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos justos del Señor hay aquí? Aquí están los justos del Señor. Aquí están los que han sido justificados por la sangre del Cordero. Esta es la congregación de los justos. Ah, pero mire, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Es cierto. Cuando dice no hay justo ni aun uno, quiere decir que no hay nadie que tenga la capacidad de hacer obras de justicia, cosas buenas. Pero cuando dice que somos justos, que hemos sido justificados, quiere decir
de que el pecado que se nos fue imputado desde Adán, a partir de recibir a Cristo como nuestro Salvador, todos esos pecados han sido perdonados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A eso se refiere. Vamos un poquito más, porque esto es solo la introducción. Ahora viene otra pregunta: ¿por qué Jesús debía de nacer en Belén? Porque Jesús nació en Belén, pero toda su vida y ministerio la desarrolló en Galilea. Bueno, no todo ahí, tuvo que salir, usted sabe, a otras ciudades. Pero todo su desarrollo y el inicio del ministerio pues fue en la región de Judea. Pero porque tuvo que nacer en Belén. Bueno, veamos algunas cosas que son importantes para el día de hoy, que usted las conozca. En primer lugar, porque ya había sido profetizado. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien, lo que nos interesa en este momento es la primera parte. Esa es la primera razón por la cual Jesús debía de nacer en Belén. Entonces, ¿por qué Jesús debía de nacer en Belén? Bueno, en primer lugar, porque ya había sido profetizado. Tenemos ahí la profecía, y en Lucas capítulo 2 vemos el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué más? ¿Por qué otra razón? Bueno, porque Belén era la ciudad de David. Ruth capítulo 4 y versículo 17 dice, desde el 16: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Ahora me va a decir: bueno, pero ahí no dice que Belén es la ciudad de David. Bueno, en ese versículo no, pero donde se desarrolla toda la historia de Ruth y Noemí es en Belén. Entonces, si usted se va al capítulo 1 de Ruth, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Se cambió de domicilio, se fue a Moab. Y luego, cuando se murió él, se murieron los hijos. Ruth y Noemí retornaron a Belén. Entonces, Belén es la ciudad, es el pueblo, si usted quiere, es el cantón donde nació el rey David. Así que por esa razón debía de Cristo nacer en Belén, porque la promesa era que a algún descendiente de David le sucedería rey. O sea, de ahí va a haber un heredero, en otras palabras, de David. Entonces debía de Jesús nacer en Belén, porque de ahí, de Belén, era David. Ahora, si nos regresamos a Mateo, vamos a Mateo rápidamente, capítulo 1 y versículo 1. Vea lo que dice Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y luego usted sigue leyendo ahí hasta encontrar todas las genealogías que están incluidas de Jesús. Si usted va al versículo 15, de ahí del 1, dice: Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ahí queda demostrada la genealogía. María, tanto María como Jesús, como José, ambos eran de Judá.
Entonces, por los dos lados Jesús tenía descendencia, por el lado de José y por el lado de María. Muy bien, entonces esa es la segunda razón por la cual Jesús debía de nacer en Belén. Y la tercera razón, todavía para hacer más demostrable de que esto no era una casualidad, no fue algo que humanamente se planeó, sino que todo era parte de un plan divino. Entonces la tercera razón es, había un decreto desde Roma para todas sus provincias que cada uno de los hombres debía de ir a la ciudad donde nació. Entonces, para que no quede duda alguna, con esto se deja demostrado de que Jesús debía de nacer en Belén porque estaba profetizado, 2, porque era la ciudad de David, y 3, se dio una orden que todos debían de cumplir. Entonces, si usted va a Lucas, capítulo 2, ahí tenemos la referencia en cuanto a este acontecimiento. Lucas, capítulo 2 y versículo 1, vea lo que dice la palabra. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Mire que dice todo el mundo, sino que todo el mundo conocido, y se refiere al dominio del Imperio Romano. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, que es un viaje alrededor de 128 kilómetros. Y no vaya a creer que se lo hacían en carro, ¿verdad? Pues no existían carros, pues las carretas, ¿verdad? Sí, pero aún así, imagínense ir en un burro. Los burros caminan bien feo. No sé si alguna vez usted ya se montó en un burro, pero no es como el caballo tiene ritmo, ¿verdad? El burro no, ¿verdad? 128 kilómetros, ¿verdad? 3-4 cuadras a pie ya, bueno, por lo menos yo estoy hablando por mí. Yo ya me duelen las rodillas y todo, ¿verdad? Hasta las pestañas ya. Entonces era algo que aún así debían de hacerlo. Era una orden dada por Roma. Entonces ahí tenemos 3 razones por las cuales, pueden haber más, por supuesto, pero le he dado 3. Una, porque ya había sido profetizado. 2, porque ahí era la ciudad donde habían nacido los reyes, la ciudad de David. Y 3, por causa del censo de Roma, José tenía que ir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos un poquito más adelante. Surgen otras preguntas. ¿Por qué el nacimiento de Jesús era tan importante? Acordémonos, por favor, no pierda de vista Génesis 3:15, la introducción del pecado. Por favor, no pierda de vista que el tema es buenas nuevas de gran gozo. Entonces, ¿por qué el nacimiento de Jesús era tan importante? El ángel que se le aparece ahí a los pastores, algunos historiadores dicen que esos pastores eran de muy mala reputación, eran tramposos o lo que usted quiera imaginarse. Sin embargo, a ellos se les reveló el Señor. Entonces dan gloria a Dios. Para ahí, como dijo el apóstol Pablo, de lo vil y lo menos preciado del mundo, de ahí nos escogió Dios. Entonces a estos pastores de muy mala reputación, a ellos se les apareció. Entonces, ¿por qué el nacimiento de Jesús era tan importante? Bueno, encontramos la importancia en 3 títulos que recibe, o que el ángel les dice a los pastores. Y les dice, primero les dice, os ha nacido un Salvador. La palabra griega para Salvador es soter, y soter quiere decir redentor y significa también libertador. Ahora, ¿el nombre de Jesús qué significa? Salvador. O sea, Yeshua, la palabra hebrea Yeshua significa salvación. Entonces, pero la palabra con la cual fue escrita en el griego
es soter, que quiere decir salvador, pero eso habla de un redentor, de un libertador. ¿Por qué necesitaba el mundo un salvador? Porque el mundo necesitaba un redentor, un libertador. Cuando el pueblo escuchó de eso, dijo: ahora sí nos vamos a quitar de encima la bota del Imperio Romano. Pero no era solamente eso va a ser más adelante, en el final de los tiempos. Lo que el mundo necesitaba a partir de ese instante, o desde mucho antes, desde Génesis 3:15, necesitaba un redentor, un libertador, alguien que viniera a liberarnos de las garras de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Génesis 3:15. El hombre, toda la humanidad quedó sujeta bajo el pecado. Se necesitaba un salvador, un redentor, un libertador para ser verdaderamente libres. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Por esa razón necesitábamos un soter, no un suéter, esa es otra cosa. Un soter, un suéter, pensó que le iba a decir necesitamos un suéter. Bueno, por el frío sí, ¿verdad? Pero necesitamos un salvador, un redentor. Y la palabra redentor es muy importante porque siempre estaba relacionado en ese entonces y en un sentido espiritual a aquellos que eran prisioneros y que eran puestos en libertad. Hablando de los esclavos. ¿No era usted esclavo del pecado? Por supuesto que sí, aunque me diga que no. Aunque nació rosadito, ¿verdad? Y muy gordito, cachetoncito, bonito o bonita, necesitaba un salvador. Entonces necesitaba el mundo alguien que pagara el precio de la libertad. Por eso el ángel dice: nos ha nacido hoy un salvador. Y no solamente eso, sino que el ángel, vea lo que dice: un salvador, quien es el Cristo. Cristo quiere decir el ungido, el Mesías, el elegido por Dios para llevar a cabo esa obra maravillosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, por esa razón era importante el nacimiento de Cristo Jesús. Y el ángel dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo. Y una palabra que es sumamente importante y que es el Señor. La palabra utilizada ahí griega es Kyrios. Y Kyrios quiere decir soberano, dueño o amo. ¿Qué le parece? Ahora, en su regreso, o sea, el Señor cuando ejerció su ministerio, Él apareció como Salvador, Él apareció como Cristo, pero Él regresará, como dice en Apocalipsis, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso era importante el nacimiento de Jesús. Y los ángeles anuncian, dan esa buena nueva, ese mensaje que antes no se había dado a conocer, y les dice: hoy ha nacido en Belén, en la ciudad de David, un Salvador, el cual es el Cristo y es el Señor. Es el Redentor, es el Mesías, es el Señor, el amo, el dueño de todo. Vamos ahora a otra parte muy importante. Los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas. Repitamos esa palabra, diga conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Gloria a Dios en las alturas. Pero imagínese una hueste celestial. Una hueste son miles de miles de miles. Diciendo eso: gloria a Dios en las alturas. Ahora surge otra pregunta: ¿por qué razón Dios recibe alabanza cuando Jesús nació? Por favor, no pierda de vista. El tema se llama Buenas Nuevas de Gran Gozo. La razón por la cual apareció Cristo es por Génesis 3:15. Algo bien importante es lo que acabamos de ver: que Él es Salvador, que Él es el Mesías y que Él es Señor. Por esa razón, los ángeles dicen:
gloria a Dios en las alturas. Ahora, si usted no queda satisfecho, podría decir, pero ¿por qué razón Dios recibe la alabanza cuando Jesús nació? Cuando Jesús nació, ese gloria a Dios que dieron los ángeles fue porque por medio de Jesús entra en acción la obra redentora de Dios. Veamos un versículo, por favor. En Romanos capítulo 3, versículo 23. Es un versículo que ocupamos para evangelizar. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Todos desde Génesis 3:15. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, oiga, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Detengámonos ahí. La palabra redención estaba vinculada con los esclavos. A un esclavo, para que fuese libre, lo debían de redimir. Entonces el que redime se vuelve en redentor. Que solo Dios, a través de Cristo Jesús, nos podía redimir, nos podía liberar. Solamente a través de Jesús Él podía pagar el precio de nuestra liberación. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 3:23 y 24, dice que por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Y usted me puede decir, mire, pero esa palabra es bien difícil, yo no la entiendo. Tiene razón, es bien difícil, se la voy a explicar. Había en el tabernáculo de Moisés un mueble sagrado. ¿Se acuerda que en el tabernáculo habían 3 lugares? ¿Los qué? El número 1, los atrios. Número 2, el lugar santo. Número 3, el lugar santísimo. Pero resulta que en el lugar santísimo había un mueble sumamente sagrado. Ahí estaba el arca del pacto. Había un depósito donde se dejaba caer toda la sangre del cordero que había sido degollado por culpa de todos los pecadores. Entonces esa sangre se recogía y se llevaba al propiciatorio, que era ese depósito que estaba en medio de los 2 querubines, lo cual representaba la sangre de todos los pecadores del pueblo. Entonces esa sangre era llevada al propiciatorio para que el Señor los perdonara. Entonces por eso el apóstol Pablo está hablando de que Jesús era, que Dios lo puso como propiciación, es decir, lo puso como ofrenda para la expiación del pecado. Eso quiere decir, así que Cristo, Él es su propiciación. Él es su ofrenda perfecta para perdón de pecados. Y sigue diciendo, por medio de la fe en su sangre. Aquí está, miren. Estamos hablando que en el propiciatorio es donde se depositaba la sangre de ese pobre cordero que no tenía ninguna relación con el pecado, pero que era degollado, y esa sangre era captada en ese depósito y se llevaba al propiciatorio, para que simbolizaba la sangre de todos los pecadores. Entonces dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Jesucristo. Y que el que justifica a los de la fe en Jesús. ¿Cuántos son de la fe en Jesús? Amén. Entonces somos justificados en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Por eso los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas. Entró en acción la obra redentora de Dios. Entró en acción la única sangre que será suficiente para perdonar pecados.
pecados. Número 2, entra en acción la obra justificadora de Dios. Y alguien podría decir, ¿y cómo? Muy buena pregunta, tiene razón. ¿Cómo entra en acción la obra justificadora de Dios? Bueno, mediante la encarnación del Hijo de Dios, ya que sin cuerpo no podía salvarnos del pecado. ¿Cuál era el requisito para poder declarar a alguien libre de pecado? Lo acabamos de ver. La sangre de un justo. Entonces, si Cristo no tenía cuerpo, ¿cómo podía sacrificarse? ¿Se puede sacrificar un espíritu? Por supuesto que no se puede. Entonces Jesús debía de encarnar. Oiga bien, encarnar, no reencarnar. Esa es otra cosa. Esa es una herejía. Pero lo que sucedió en Cristo fue la encarnación. Tomó carne, tomó cuerpo, se hizo hombre. Entonces era la única manera, dijo Dios, bueno, la única forma de poder restaurar a toda la humanidad por el pecado de Adán, ahí en Génesis 3:15, es de que haya un redentor, alguien que vaya, nazca sin pecado, sin relación con el pecado, y de su sangre. Por eso Jesús vino. Romanos 5, del 8 al 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, note eso por favor. La gente dice, cuando le ofrecemos a la salvación de Cristo Jesús, es que yo soy malo, es que yo soy mala. Bueno, es que no le estamos preguntando eso ya lo sabemos. La Biblia dice que estando aún, o que siendo aún pecadores, Él no dijo, bueno, vamos a esperar hasta que tengan el deseo de portarse bien. ¿Cuándo iba a suceder eso? ¿Cuándo? Si lo que le agrada al ser humano es alejarse de Dios. Sin embargo, vea que Dios, mire, Dios, oiga, grábese esto por favor. Siempre Dios es el de las iniciativas. Dios es el que tuvo la iniciativa de acercarse al hombre. Vaya otra vez a Génesis, y cuando el hombre y la mujer pecan, ¿qué es lo que hace el hombre y la mujer? Se esconden. ¿Qué es lo que hace Dios? Va a buscarlos. Entonces la iniciativa siempre es de Dios. Entonces dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces que este asunto de la salvación es un regalo, ya que la época se da de hablar de regalos. ¿Y a quién no le gustan los regalos? No le gustan los regalos. Aquí hay uno. Es el mejor regalo de toda la historia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, note usted cómo se da este proceso de la obra, de la acción, de la obra justificadora de Dios a través de Cristo Jesús, que lo declara a usted justo por medio de su sangre. Eso es muy profundo. No hay tiempo para entrar en todo lo que se debe de explicar. Pero número 3, los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas. La tercera razón por la cual los ángeles gritaron gloria a Dios en las alturas es, mira, aquí hay otro versículo, no lo vamos a dejar. Romanos 5, del 18 al 19, siempre hablando de la obra justificadora de Dios. Así que, como por la transgresión de uno, ¿quién era este uno? Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es este?
Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es este hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿quién es este uno? Cristo, los muchos serán constituidos justos. Dele palmas al Altísimo. Así que esta es la congregación de los justos. Y número 3, los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Entra en acción la obra salvadora de Dios. El ángel le dijo a María: y le llamarás su nombre Yeshua. Le llamarás su nombre Salvador. Entra en acción la obra salvadora de Dios. Por eso es que Dios allá en los cielos recibe gloria. Isaías 45:21, mire lo que dice el profeta Isaías. Aquí está hablando el Señor. Y dice: y no hay más Dios que yo. ¿Quién puede decir eso? Solo Dios. Y no hay más Dios que yo. Oiga, Dios justo, Dios salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dele gloria al Señor. Vea lo que dice. Qué carácter de nuestro Dios. Dice: porque yo soy Dios y no hay más. Y punto. Entonces, por eso en los cielos dan gloria a Dios las huestes celestiales, porque entra en acción la obra salvadora de Dios a través de Jesucristo. No hay ningún otro intermediario para acceder a la salvación. No lo hay. El padre no puede salvar a la hija o el hijo no puede salvar a su mamá o a sus padres. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Necesita un Salvador, que su nombre es Jesús. Y este versículo que le voy a mostrar es uno que, si usted no se derrite ante ese versículo, no sé qué lo va a conmover. Pero vea lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 y versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le dice a los fariseos, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y oiga lo que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Así que por favor, no busquemos otro intermediario. No lo hay. No lo va a encontrar ni en la eternidad. Solo Jesús es el único. Ahora, de eso estamos plenamente convencidos. Y si alguien que nos pueda escuchar por cualquier medio grabado, tenga en cuenta de que Jesús es el único que salva. Ya voy terminando. Oiga, los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas. Y había razón por la cual dar gloria a Dios. ¿Por qué? Esta fue la buena noticia de los ángeles, porque vino la redención de Dios, vino la justificación de Dios y vino la salvación de Dios por medio de Jesús. Gloria, diga conmigo: gloria a Dios en las alturas. ¿Qué más queremos? Está comprobado a través de estos pasajes, y hay muchos más, por supuesto, que no los podemos ver el día de hoy. ¿Por qué hubo tal regocijo en los cielos cuando Jesús apareció en escena? Porque necesitábamos un redentor, necesitábamos alguien que nos justificara,
y necesitábamos a alguien que nos salvara, y este era Jesús. Pero hay algo más en el pasaje que acabamos de ver, y que no lo podemos dejar por alto porque es importante, es clave de todo este asunto. Podemos hablar de la redención, podemos hablar de la justificación, podemos hablar de la salvación, pero también debemos de hablar, en cuarto lugar, y por la cual los ángeles daban gloria, y es que Dios trajo la paz por su buena voluntad. Dios trajo paz por su buena voluntad. Fíjese que es interesante cuando usted lea un poco. Yo le invito a que se haga amigo de la historia. Resulta que en la Alemania, en los nazis, en todo este asunto de la celebración de la Navidad, pues obviamente estaban hablando de un judío que se llamaba Jesús. Resulta que ellos se inventaron canciones de Navidad en donde no tienen nada que ver con Jesús. Y ellos la cantan, jingle bells, jingle all the way. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Nada. Fue en ese tiempo que todas esas canciones, todos los villancicos navideños aparecieron para desaparecer el nombre de Jesús. Y ahí tienen a los cristianos, jingle bells, jingle bells. Pero como usted no lee la historia, no se da cuenta que tenía que ver con Jesús de las canciones. Nada. Lo que estaban haciendo era eliminando el nombre de Jesús del contexto de esta celebración de la Navidad. Entonces, Dios nos trajo paz por su buena voluntad. ¿Por qué le dije eso de los villancicos? Porque también, más o menos en ese tiempo, a un hombre se le ocurrió mandar tarjetas de Navidad y agarró el versículo que dice, gloria a Dios en las alturas, el que estamos viendo en este momento, paz en la tierra, y él escribió, a los hombres de buena voluntad, porque le gustó intercambiar esas palabras, y digo, no, se oye mejor así. Y todo el mundo dice, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Eso no dice la Biblia. Los hombres no tienen buena voluntad. Si los hombres tuvieran buena voluntad, esta iglesia estaría llena. Y no solo esta, todas las iglesias estarían llenas, pero el hombre no tiene buena voluntad. Y los creyentes repitan, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Solo porque a alguien se le ocurrió que así sonaba bonito. Y eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a Lucas. Vean lo que dice, versículo 14. El versículo dice, gloria a Dios en las alturas. Ya vimos por qué razón Dios recibe glorias. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿De quién es la buena voluntad? De Dios. Ese es el cuarto aspecto que quería yo mostrarle en cuanto al nacimiento de Jesús. Dios trajo a Jesús para que Jesús nos trajera paz. Y esa es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Entonces se da cuenta, Dios, el nacimiento de Jesús vino para traer paz y esa buena voluntad de Dios a los hombres. Yo voy a terminar, denme por unos minutos. En el versículo 11 dice, mire, nos ha nacido hoy. Nos ha nacido hoy. Isaías 9:6, lo cantamos al comienzo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando Jesús vuelva a tomar lo que le pertenece, entonces habrá verdadera paz. Ahí en Juan, no sé si estoy exacto ahí, pero lo voy a poner amplio, entre los capítulos 14 al 17, por ahí el Señor Jesús le dice a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se las doy como el mundo se las da. Entonces la paz de Dios a través de Jesús
es totalmente diferente. ¿Dice amén? Mire, vea lo que dice: un niño nos es nacido. Fíjese que Lucas dice en el 2:11, nos ha nacido hoy. Y Isaías dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Para qué? Porque es para nosotros, para todos nosotros, para todo el mundo, sí, en teoría, pero para todo aquel que ama a Jesús, porque hay muchos que no aman a Jesús. Entonces, para ellos no es. Para el que sí ama a Jesús, para él le nació Jesús. Y Él es admirable, consejero. Bueno, aquí hay mucho que hablar. Entonces, Dios nos trajo la paz por medio de su buena voluntad. Mire, Jesús vino a ofrecer paz verdadera, permanente, no solamente entre nosotros, sino para con Dios, que nos permite experimentar la paz de Dios. Usted está repitiendo lo mismo. Me va a decir, no. Lea conmigo otra vez. Vino a ofrecer paz verdadera y permanente, paz con Dios, porque los que no están en Cristo no están en paz con Dios. Entonces la verdadera paz se encuentra en Cristo. Entonces vino Él a darnos, por medio de Jesús, paz con Dios, que nos permite experimentar la paz de Dios. Un versículo para eso, por supuesto, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de Jesús alcanzamos la paz. Hicimos las paces con Dios. No que Dios estuviera enojado con nosotros. Nosotros le habíamos dado la espalda a Dios. Así como hacen mucho el día de hoy. Le han dado la espalda a Dios. Pero por medio de Cristo, nosotros hicimos las paces con Dios. Y mira lo que dice Filipenses 4:7. Es otro de mis versículos favoritos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Así que solo el que está en Cristo tiene la paz de Dios. Aquí lo muestra el texto. Y la paz de Dios, todo lo que dice ahí, para los que están en Cristo. Si usted quiere paz de Dios, tiene que tener a Cristo. Si no tiene a Cristo, usted no tiene paz de Dios. Podrá tener o alcanzar la paz de este mundo, la cual es momentánea. Y termino ya. Hay algo que en esta época es bien triste. Es triste porque resulta de que en este mes se conmemora el nacimiento de Cristo Jesús. No hay certeza de que haya sido en esta época. No importa qué día nació. Lo importante es que nació. Pero la Biblia no manda a celebrar su nacimiento. Pero la Biblia enseña, y Jesucristo lo enseñó, de celebrar su muerte y su resurrección. Porque si Cristo no murió y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe y estaríamos en delitos y pecados. Ahora, el nacimiento de Jesús es importante, por supuesto que sí, pero su muerte y su resurrección es mucho más importante. Ahora, ¿qué es lo que da tristeza en esta época? Se lo voy a poner en este ejemplo. Imagínese usted que le dice a su familia: te vamos a celebrar tu cumpleaños. Y resulta que no lo invitan a la fiesta. Todos bien alegres celebrando su cumpleaños, pero usted lejos, sin ser invitado a la fiesta. ¿Qué le parece? Todo el mundo celebra la Navidad pensando que le celebra a Jesús algo, pero no le está celebrando nada a Jesús. Se ha sacado a Jesús del contexto de la Navidad y han metido un montón de intrusos ahí. Y dicen: celebramos la Navidad, y a Jesús lo tienen afuera. Pero lo que le quiero decir es que se vuelve hasta ofensivo de que se celebre la Navidad sin tomar en cuenta a Jesús. Por eso hemos visto el día de hoy las 4 razones por las cuales se dio gloria a Dios en las alturas. Por la obra de Dios a través de Cristo Jesús, con el propósito de traer paz
para nosotros el día de hoy. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, concluyamos con esto. Las buenas nuevas de gran gozo es el Evangelio de Jesucristo. Es un mensaje que trae redención, es un mensaje que trae justificación, es un mensaje que trae salvación, es un mensaje que trae paz. Esas son las nuevas de gran gozo. Que si usted celebra la Navidad, celébrela en ese sentido, de que el Salvador vino para redimirnos, para justificarnos, para salvarnos y para traer paz. Si se hace algo fuera de eso, no es válido. Porque lo dice usted. No porque lo diga yo, se lo acabo de demostrar. Por esa razón se dio gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quieres recibir el mayor regalo de tu vida? Si no lo has recibido, ¿sabrá alguien hoy que no haya recibido el más grande regalo, el mejor regalo de vida? Hoy es el día para recibirlo. Cristo es tu mejor regalo. Así que no se vaya despreciando el regalo de Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Cristo es nuestro mejor regalo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, el cual es nuestro Salvador, quien es nuestro Redentor, quien es nuestro justificador, quien es nuestro príncipe de paz. Señor, sin Cristo Jesús, ¿a dónde estaríamos, Señor? ¿A dónde estaríamos hoy, Señor, sin Cristo? Más por Él es que somos salvos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo y bendigo tu amor. Mis manos alzo a ti, me postro ante ti, me rindo solo a ti, Señor Jesús. Mis manos alzo a ti, me postro ante ti, me rindo solo a ti, Señor Jesús. Denle una ofrenda con sus palmas al Señor. En el nombre de Jesús, amén.